Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo también que ve este video a esta hora. Eh, no quería dejar pasar por alto y hacer un video sobre esta semana que toda iglesia evangélica ha estado recordando, ¿no? El sacrificio de Jesucristo, su última semana de ministerio aquí en la tierra, la culminación de ese propósito por el cual Él vino aquí a la tierra, amén, en esa muerte en la cruz. Y ya hoy domingo, domingo de resurrección, donde recordamos ese hecho glorioso que el mundo presenció, que el mundo tuvo la oportunidad de vivir, que fue como Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, como Él había prometido y como Él había declarado, que nadie le quitaba la vida, sino que Él la daba y Él mismo la volvía a tomar. Entonces quería compartir con ustedes un poco sobre este tema, sobre esta semana que hemos vivido, amén, y quería dar mi punto de vista, quería hacer una reflexión donde podamos ser ministrados por la palabra del Señor y donde Dios pueda tocar nuestros corazones y hablarnos para entender la importancia de esta semana. Todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra, Dios se hizo hombre, Dios se encarnó, amén, en la persona de Jesucristo, y vino a la tierra para cumplir un propósito mayor que el que nuestra mente puede comprender. Sabemos que nuestro Señor vivió 30 años en la tierra, como se diría, de incógnito, sin hacer nada, sin mostrarse, y a los 30 años comenzó un ministerio, comenzó a predicar la palabra del Señor, comenzó a mostrarnos al Padre, como Él dice en muchas de sus palabras. Así que fueron 3 años donde su figura, donde Jesucristo pudo impactar la tierra y por supuesto pudo terminar el ministerio que Él comenzó, pudo terminar ese objetivo que Él había plantado, ese propósito por el cual había venido aquí a la tierra, pudo terminarlo porque nada lo iba a impedir, nadie iba a impedir que Jesucristo pudiera morir por nuestros pecados para que nosotros así en esa muerte pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Amén. Y quería hablar un poco sobre esta última semana del ministerio, esta última semana que comienza con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41, y dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, palabras literales de Él, que de cierto modo impactan nuestras vidas porque vemos su naturaleza también humana, de cómo Jesucristo al llegar a Jerusalén, al ver su ciudad, al ver ese pueblo que Dios había escogido para Él, sabiendo ya de antemano lo que le iba a acontecer, porque Él estaba seguro y sabía lo que iba a pasar en esa última semana que iba a estar acá de su ministerio. Él dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él lloró, amén, porque sintió tristeza en su corazón al saber lo que iba a acontecer. Y declara estas palabras, palabras que no solo sirven para Jerusalén, no solo sirven para el pueblo de Israel, sino para nosotros también, porque muchas veces y muchos pasamos por alto el tiempo de la visitación de nuestro Señor. Muchos negamos esa visitación y no queremos abrir nuestros corazones a su palabra, para que su palabra pueda traer transformación, cambio y sobre todo vida eterna a nuestros corazones. Y es lo que muchas veces nos cuesta como seres humanos, aceptar esa divinidad de Jesucristo, aceptar el poder transformador y aceptar que Él es el único camino al Padre. Amén. Y quería compartir este pasaje porque realmente impacta mi vida y me ayuda a ver cómo había tristeza en el corazón de Dios al ver ese pueblo
que iba a crucificarle, porque como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y dentro de ese pueblo estamos tú y yo, dentro de ese pueblo que rechazó a Jesucristo, dentro de ese pueblo que no quiso escuchar su palabra, estamos nosotros cuando día a día le desobedecemos o cuando día a día no prestamos oído, sobre todo aquellos que aún no son creyentes, aquellos que aún no han reentregado su corazón al Señor, no prestan oído a recibir esa palabra, amén, palabra que verdaderamente tiene el poder para dar vida, la única palabra que tiene el poder para transformar a una persona es la palabra de Dios, amén, y vemos también que era necesario que esto aconteciera. Muchas veces hablamos con personas y ellos no entienden por qué Jesucristo tuvo que morir. Muchas veces no entienden por qué Jesús no vino para, como muchos de su pueblo también pensaban, que era para librarle con espada o con lanza o mediante una gran batalla. Y no entienden eso de por qué era necesaria la muerte de Jesucristo. Y quiero decirte a ti que me estás viendo que si Jesucristo no hubiese muerto en esa cruz, si Jesucristo no hubiese resucitado el tercer día, tomando su vida, no existiera hoy nuestra fe. Ciertamente no tuviéramos un camino al Padre, no tuviéramos acceso a Dios y ese velo no se hubiese rasgado, porque era necesario que nuestros pecados fueran expiados por esa sangre, fueran limpiados por la sangre del Cordero que iba a ser derramada en esa cruz. Jesucristo no vino para cambiar la política de un país. Jesucristo no vino para libertar de la esclavitud del yugo romano. Jesucristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Jesucristo vino a librar nuestras almas de esa muerte eterna que estaba preparada para todos nosotros. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria del Señor. O sea, no hay nadie que no haya pecado y no hay nadie que pueda entrar a la presencia de Dios si no es mediante el sacrificio de Jesucristo. Por eso era necesario que Cristo muriera en esa cruz, era necesario que Él bebiera esa copa, como Él mismo, como Él mismo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él sabía a lo que había venido. Y aún así es triste uno recordar, aunque sabemos que ese fue su propósito, aunque sabemos que era necesario que eso aconteciera, es difícil para uno humanamente imaginar ese hecho, imaginar cómo el santo estaba muriendo por los impíos, cómo ese Cordero perfecto de Dios, ese Cordero sin pecado, que no conoció pecado, estaba siendo crucificado por ti y por mí. Quiero decirte que ese lugar que Jesucristo estaba ocupando en esa cruz era para ti y para mí. Él estaba llevando sobre sus hombros la paga de nuestro pecado, que era la muerte. Él sustituyó nuestra persona o lo que tú y yo merecíamos. Él fue quien lo cargó sobre sí, sobre el pecado, sobre Él cargó todo el pecado del mundo para que mediante su muerte y resurrección nosotros también pudiéramos tener esa victoria sobre el pecado y pudiéramos ser libertados de la esclavitud del pecado. Así que es necesario, mi hermano, que podamos entender que esta última semana y culminación del ministerio de Jesucristo, amén, trae a nuestras vidas vida. ¿Y por qué? Porque muertos estábamos antes de que eso aconteciese. Ciertamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y separados de Dios totalmente, mas al Cristo morir en esa cruz, al él levantarse de entre los muertos y poder ser ese sacrificio que Dios ofreció, ese sacrificio perfecto por nuestros pecados, entonces pudimos recibir vida y vida eterna y tener una esperanza de que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos también un día nos levantará a nosotros. Es la esperanza que como creyentes tenemos de que un día, así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar y vamos a encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con aquel que nos dio vida. Entonces, si aún
en tu vida no está Jesús, si aún no has abierto tu corazón a tu Salvador, si aún no has entregado tu vida por completo a aquel que sí lo hizo por ti, quiero decirte que no hay mejor fecha, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. El mañana, como decimos, no está en nuestras manos. Ciertamente el mañana es incierto, no hay una seguridad de que de aquí a 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto vamos a estar con vida, pero si estás viendo este video en este momento y sientes en tu corazón ese deseo de dar un cambio a tu vida, de entregar tu vida a Jesucristo, puedes hacerlo, nada te lo impide, porque es necesario, mis hermanos. Necesitamos de Jesucristo. Nuestras vidas sin Él está vacía. Él es quien llena nuestros corazones. Él es quien nos da vida y Él es quien verdaderamente llena ese vacío que hay en el alma del hombre, en el espíritu del hombre, en el corazón, como quiera llamarlo. Ese vacío que intentamos llenar en el mundo con dineros, con placeres, con deleites, pero que nada puede llenarlo, porque ese vacío se creó en el corazón del hombre cuando un día nosotros decidimos apartarnos de Dios e irnos tras nuestros placeres. Por lo tanto, ese vacío solo puede llenarlo la presencia de Jesucristo en tu vida. Ese vacío solo puede llenarlo el amor de Dios que fue derramado en esa cruz para que nosotros pudiéramos hoy entrar sin vergüenza y sin temor a la presencia de Dios, reconociendo que somos imperfectos, reconociendo que somos pecadores y que nada de lo que podamos hacer nos puede acercar a Dios. Nada, mi hermano, te puede acercar a Dios si no es solamente el camino que Jesucristo trazó para que pudiéramos llegar. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son palabras de nuestro Señor dándonos a entender que el único camino para llegar a Dios era a través de Él y a través de su sacrificio. Así que si lo sientes en tu corazón, lo puedes hacer desde tu casa, de donde estás viendo este video, no importa si estás en tu coche, en tu casa, donde estés, en la calle, caminando, corriendo, lo que estés haciendo. Si ahora Dios ha tocado tu corazón y quieres entregar tu corazón a Él, puedes hacerlo, no hay nada que te lo impida. Entonces, nada, esto es lo que quería compartir con ustedes. Quería hacer un video corto porque no podía dejar pasar por alto esta semana tan especial para nosotros los creyentes, donde estamos recordando y celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, porque aunque no lo entendamos, Jesucristo no fue derrotado, sino que Él obtuvo la mayor victoria jamás registrada en la historia del mundo. Esa victoria que fue sobre la muerte, esa victoria que fue sobre el pecado, esa victoria que fue sobre aquello que nos ataba y nos estaba destruyendo para que tú y yo simples mortales, para que tú y yo simples personas y malos y perversos de corazón, pudiéramos tener un futuro y tener una esperanza de salvación para todo aquel que cree. Así que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, entonces serás salvo. Dios te bendiga. Espero que este video sea de gran bendición para ti. Si lo has recibido y te ha bendecido, no pierdas la oportunidad de bendecir a otra persona compartiéndolo, dejando un buen me gusta, dejando un comentario para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Amén. Así que nada, Dios te bendiga.